Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este canal. Este video va a tratar un poco de los fundamentos para comenzar a programar el PyTorch. PyTorch es un framework que permite el desarrollo de código de Machine Learning y Deep Learning. Si tienes dudas en cómo instalarlo, puedes ver videos ya subidos en este canal anteriormente. Y para comenzar, bueno, digamos que PyTorch utiliza tensores para la generación de los códigos. Entonces, más adelante veremos qué quiere decir esto de tensores. Es muy útil para cuando se utilizan imágenes. Recordemos que una imagen puede estar descompuesta tres, con tres valores que la representan en código. O sea, uno es el largo de píxeles, el ancho de píxeles, y los tres canales de color de RGB, o bueno, el que se utilice. Entonces, así se puede construir un tensor de los valores que requiere la imagen para ser representada y así generar el código de Machine Learning. Aquí en este video vamos a basarnos en esta página Zero to Mastery Learn PyTorch for Deep Learning. Te dejo el enlace en la descripción y básicamente es el comienzo para el uso de PyTorch. Comencemos generando los tensores. Eh, en el- Te dejaré el enlace para si quieres descargar este código. Es un código pues muy sencillo en donde vamos a observar cómo generar diferentes tipos de tensores. Primero vamos a ver la versión de PyTorch que tenemos en nuestra computadora. Esto puede tardar un poco. Bien, tenemos la versión 1.12.1. Entonces, una vez que tengamos esto, veamos. Primero podemos generar un valor escalar, ¿vale? Entonces, vamos a ejecutar. Entonces, este valor escalar simplemente es un valor único que, hablando de en forma de tensor, eh, representa un tensor de dimensión cero. Esto es importante para la generación de los tensores. Usaremos mucho la función torch.tensor. Entonces, si queremos ver las dimensiones de este valor, observamos que no tiene dimensiones. Y si quisiéramos ver el valor el valor, digamos, estándar en Python de este escalar, podemos usar la función item. Vamos a escribir scalar.item y aquí observamos el valor estándar que hay en este tensor, ¿vale? Bueno, lo siguiente es tener un vector de números. Podemos configurar este vector, le vamos a ejecutar y va, tenemos este vector. Las dimensiones de este vector va a resultar que es de una dimensión 1 y su tamaño es de valor 3. Es una dimensión con 3 valores. Luego, si queremos programar una matriz, igual podemos ejecutar torch tensor con la matriz que deseamos. Vemos las dimensiones, debería ser dimensión 2, exacto. Y su tamaño es de 2,2, una matriz de 2 por 2. Si le aumentamos los valores a esta matriz, vamos a ver qué pasa. Ajustamos. La dimensión no va a cambiar, pero la forma sí, de 2,3, ¿vale? Luego vamos a desarrollar un tensor. Entonces tenemos, digamos que aquí se ven tres conjuntos anidados con comas. Ejecutamos.
y vamos a ver las dimensiones de este tensor es de 3, ¿vale? Si vemos el tamaño de este tensor, resulta que el tamaño es de 1,3,3. ¿Cómo vemos eh, el tamaño o las dimensiones de los tensores? Bueno, primero vamos a ver qué son los tensores. Si nos vamos a la esta página de referencia, creo que nos da una imagen bastante clara de cómo se pueden diferenciar los tensores. Mira, aquí está. Un escalar, un solo número. Un vector, un número con dirección. La matriz es un conjunto de dos dimensiones de números. Y finalmente un tensor es un conjunto de números de n dimensiones. Aquí podemos observar cómo ver las dimensiones de nuestro tensor, y esto es guiándonos con los corchetes que tenemos en cada etapa del tensor. Entonces nos vamos de los más externos a los internos, y así observamos cómo va incrementando el número de dimensiones. Si nos vamos a nuestro código, a nuestro tensor, podemos incrementar, vamos a ver, vamos a poner un renglón más, 1, 2, 3, y para observar qué pasa. La dimensión no va a cambiar, la forma sí. Ustedes pueden jugar con esto y para tratar de agarrarle más experiencia al asunto y comprender más este tema. No es muy evidente, pero tampoco creo que sea muy complicado. Una vez que tenemos claro cómo generar los tensores, ahora tratemos de generar tensores de valores aleatorios. Entonces, con torch.rand logramos esto, nada más hay que especificar el tamaño de nuestro tensor aleatorio. Ahora hemos generado ese tensor de valores aleatorios de dimensiones 2×3. Si queremos saber todos los detalles del tensor en sí, bueno, ya hemos visto la función .shape, la función .dtype, y ahora vamos a observar algo importante, que es en qué parte de la memoria se está guardando este tensor. Una de las cosas valiosas del uso de PyTorch es que podemos definir si nuestro tensor se almacena en la CPU o en la GPU. Al usar la GPU podemos hacer que nuestros códigos se ejecuten más rápido. Eso es algo que es muy valioso del uso de PyTorch. Para saber en dónde está almacenado, usamos esta función que es .device. Por ejemplo, aquí definí un tensor aleatorio. Vamos a ver vamos a observar el tensor, vamos a ver su tamaño, el tipo y en dónde está almacenado. Bien, aquí está el tensor, las dimensiones, es de tipo float 32 y está almacenado en CPU. Podemos definir si se almacena en GPU y también podemos definir diferentes tipos de tensores. Igual en un momento vamos a especificar en esto, que también es importante en el uso de PyTorch. Otra cosa importante es generar unos. Como siempre, generamos un tensor de unos. Nosotros definimos el tamaño del tensor y ya está, unos. Y si queremos que sean ceros, pues solo cambiamos ones por ceros. Ceros. Luego vamos a generar, aquí para seguirlo, generemos un vector aleatorio que simule como una imagen, recordemos, con tres vectores, con tres valores, perdón. Y aquí podemos generar un tensor
que acomode valores del 0 al, al 9 simplemente con la función torch arrange, que le damos donde comienza, donde termina y el número de pasos. Por ejemplo, en este caso nos numera del 0 al 9. Si queremos del 0 al 10, no, del 1 al 10, le movemos el inicio y el final. Si queremos hacer, no sé, del 1 al 100, con pasos de, no lo sé, de 20, modificamos. Eso pasa. Ahí está. Luego, si queremos generar un tensor que utilice la misma la misma configuración de otro ya generado, usamos la función guión bajo like torch. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer un vector de ceros con la misma forma que el vector generado anteriormente, y solo hay que indicarle cuál es el tensor que deseamos imitar, del cual queremos imitar su forma. Entonces aquí generamos un tensor de un renglón y cinco valores, como aquí. Si aquí regresamos a el tensor original, vamos a ejecutar este otro y nos va a dar un tensor de ceros con la misma dimensión que el, el tensor que le indiquemos. Esto puede resultar de utilidad cuando en el desarrollo de código. Ahora hablemos de los tipos de datos. Como dije, es muy importante esta parte, ya que PyTorch nos permite definir nos permite definir el tipo de datos dependiendo de la precisión que se quiera. Este tema es un poco más complejo, pero digamos que mientras más bits tenga nuestro valor, digamos que tendrá una precisión mayor a nivel computacional. Podemos tener floats de 16 bits, de 32, de 64. Si quieren más detalles sobre esto o más información, voy a dejar esta página también en la descripción del video, en donde te dicen los tipos de datos que se pueden usar y cuáles se pueden utilizar tanto en el CPU como en el GPU. Y también hay que saber que las operaciones o el proceso que se haga con un cierto tipo de datos debe ser usado siempre con ese mismo tipo de datos. No es posible hacer, digamos que operaciones entre diferentes tipos de datos. Siempre debe ser congruente el código. También es importante considerar dentro de la congruencia que el, el uso de tensores siempre se debe de manejar en el mismo sistema en donde están almacenados. No se puede eh, utilizar en una misma operación tensores almacenados en CPU como tensores en GPU. Siempre debes de darte cuenta en dónde estás guardando los tensores para usarlos siempre ahí. Eso también es una nota importante para evitar errores en la escritura de código. Una vez explicado esto, vamos a ver un poco en código cómo son los tensores con ese tipo, con los data types. Aquí vamos a definir un tensor en float 32. Vamos a definir un tensor de 32 bits. Por default, si no especificamos el tipo, nos lo guarda como float 32. Entonces vamos a ver, float 32 tensor, torch.tensor, definimos la forma del tensor con los valores.
el tipo y no especificamos ni el tipo ni el device. Va a ejecutarlo como con los valores por default. Bien, entonces tenemos un tensor de tamaño 3, tipo float 32, guardado en CPU. Ahora, si queremos especificar que sea de otro tipo eh, de dato, podemos especificar directamente torch.float. Vamos a ver. Y aquí tenemos, en este caso es float 16. Si queremos que sea 64, vamos a ver, float 64, float 64. Ahora, lo que sigue es ver las operaciones que se pueden hacer con estos tensores. Aquí voy a definir dos tipos de tensores. Y se pueden hacer las operaciones habituales, la suma. Vamos a ver, sumamos. Y nos va a sumar el valor a cada elemento del tensor. Igual si le damos resta, podemos restar. Podemos hacer una multiplicación o una división. ¿Vale? Fácil. Lo importante aquí es observar que obviamente con esta línea no estamos modificando el tensor en sí. Si ejecutamos otra vez el tensor, este va a permanecer como se definió anteriormente. Si queremos modificar el tensor, obviamente tenemos que definir la modificación aquí en código. O sea, de esta forma sí se está modificando el tensor en sí. Luego nuevamente se pueden hacer operaciones entre tensores, tensor más el tensor 2 que definimos previamente. Podemos restar, multiplicar y hacer división. Todo bien. Ahora, para hacer una multiplicación como entre matrices, se utiliza la función torch.matmul. Funciona igual si se pone el símbolo de arroba. Pero lo que genera esto es digamos que la multiplicación por elemento de cada elemento dentro de los tensores. Vemos que si usamos el arroba nos da lo mismo. Algo muy importante es la multiplicación de matrices. Se suele utilizar muchísimo. Para esto hay que recordar dos reglas de la multiplicación de matrices. Es que las dimensiones internas deben de coincidir y la matriz resultante tendrá la forma de tomando en cuenta eh, la dimensión externa de las matrices, ¿no? Entonces vamos a hacer operaciones entre dos tensores. Tenemos aquí la definición de un tensor A y un tensor B. Si quisiéramos, vamos a intentar aquí hacer la multiplicación con estas dos matrices, tensor A, tensor B, nos da un error, ya que las dimensiones no coinciden para poder hacer la multiplicación entre matrices. Entonces lo que se suele hacer es transponer una matriz. Entonces para poder transponer tenemos que poner punto T mayúscula, para transponer una de las dos matrices, y finalmente ya se puede hacer la multiplicación de estas dos matrices. Esto es importante saberlo para poder realizar operaciones y evitar errores. Pues bien, con esto ya sabes un poco lo básico para comenzar con PyTorch. Voy a dejar una segunda parte para finalizar este tema de fundamentos de PyTorch, y más adelante seguiremos subiendo videos de la utilización de PyTorch para el desarrollo de algoritmos de Machine Learning. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios y
Por supuesto te voy a dejar este código el enlace de este código en la descripción y no te pierdas los siguientes videos que iremos subiendo. Muchas gracias por ver este video, espero que te sirva como una introducción al mundo de PyTorch. No te olvides de suscribirte al canal, de comentar cualquier duda que tengas, de darle like al video y nos vemos.